empezar otra vez todo esto, una pequeña frase donde dice, comienza donde estás, usa lo que tienes, haz lo que puedas. ¿Qué quiere decir eso? Comienza donde estás. Yo estoy acá, en la universidad, están en sus casas. Entonces, vamos a comenzar, o sea, vamos a hacer de nuevo, enseñar, vamos a volver a tener nuestra vida, ¿verdad? Por más de que sea a través de, usa lo que tienes, como dice acá, a través de la computadora, internet, Zoom, plataformas, ¿verdad? O sea, vamos a tener que continuar esto, no podemos encerrarnos, no podemos decir que todo terminó, ¿verdad? Sino que tenemos que ser de todo. Y haz lo que puedas. Y lo que podemos es cuidarnos nosotros, cuidarnos nuestro entorno, ¿verdad? ¿A través de qué? La utilización de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento de 2 metros y todo más, ¿verdad? O sea, cuidarnos. Sabemos que no es fácil, ¿verdad? Que, no, que me gustaría a mí más que nada poder verla a todos acá, como ahora yo estoy en una sala de clase y poder dar una clase presencial, poder verle las caras, poder preguntarle las cosas directamente, ¿verdad? Pero vamos a tener que adaptarnos a esto, no podemos dejar que nos venzan, vamos a decir, esto de la pandemia. Esta frase en sí no fue hecha por un poeta como tal, sino que fue más bien un deportista. Arthur, él fue un tenista profesional, que él inclusive llegó a escribir esta frase cuando tuvo su primer infarto. Tuvo un infarto, pero mismo así, él tuvo que sufrir mucho para llegar a ser el mejor. O sea, él salió, él cumplió su sueño que era ser campeón. Entonces nosotros también tenemos que conseguir ser campeones y vencer esto de la pandemia, continuar con lo que estamos haciendo, que es poder seguir nuestra vida, ya sea como sea, o sea, si hay que continuar dando clases a través de plataformas, vamos a continuar, vamos a dar lo mismo en las clases, vamos a dar también trabajo, o sea, vamos a ver la posibilidad, porque esto no solo es para ustedes una clase, sino que también es para nosotros los docentes. Tenemos que volver a adaptarnos a algo nuevo, ¿verdad? Antes de empezar, les puse una pequeña pregunta, ¿verdad? Para saber cómo están en lo que está a nivel del chat, ¿sí? Ahí les mando la pregunta. Quiero que entren y respondan esa pregunta. Sí, me doy cuenta que la mayoría respondió con bien. Muy pocos respondieron excelente y casi nadie prácticamente, o sea, tuvo un poquitito más inclusive que excelente triste. ¿Por qué? Porque sencillamente cambiamos nuestras costumbres, cambiamos todo lo que es normal para nosotros. Que imagínense, antes nosotros teníamos lo que sería un país vecino, o sea, era fácilmente pasar caminando, yo estaba en Brasil, pasaba al Paraguay y así sucesivamente. Ahora estoy sin poder pasar al Brasil. Ahora inclusive estoy en mi casa encerrado porque tengo que cuidarme, no puedo hacer también nada de reunirme con los amigos. O sea, la misma cosa ustedes, están todos separados, les gustaría poder compartir, estudiar conjuntamente. Entonces no está mal decir bien, porque dentro de todo estamos bien porque gozamos de salud, nuestros familiares gozan de salud. Y estamos más o menos, no estamos excelentes, ¿por qué? Porque seguimos estando separados.
Hubo unas pequeñas modificaciones con lo que sería la materia. Yo ahora estoy como jefe de cátedra, ¿verdad? Estoy abierto en el sentido de que si quieren preguntar algo, si tienen alguna duda con lo que sería la forma o no están recibiendo o no van a poder asistir o lo que sea, nosotros estamos abiertos, o sea, estoy dispuesto a poder ayudarles, ¿verdad? Siempre yo digo nomás que es mejor que siempre se comunique tan solo el líder de la sala, ¿verdad? ¿Por qué eso? Para que no haya un malentendido. Una persona dice una cosa, el otro dice otro y a veces no era así. Entonces, más bien Eso, comunicación entre todos. Como si la cátedra está el doctor Carlos Chaparro y aparte de eso se incorpora a nuestro plantel el doctor Ramón Mario Maki Duarte. También es cirugía general, laparoscopía. Se recibió en el Hospital de Ciudad del Este. Hizo una subespecialidad de coloproctología en el Hospital Nacional de Itagua, que es mi escuela, la escuela del doctor Chaparro. De ahí venimos, la mayoría realmente. Entonces trabajamos en conjunto. Vamos a dar lo máximo posible para que esto sea eh, de agrado para todos, tanto para ustedes como también para nosotros, ¿verdad? O sea, que podamos llegarle de la mejor manera posible. Ustedes saben que el régimen de la materia es anual, o sea, en todo el año vamos a vernos. Saben también que tenemos 4 parciales. Por más de que estemos en esta plataforma, lo mismo vamos a estar dando las 4 parciales. Terminamos un contenido, yo les voy a estar avisando la fecha exacta en que vamos a tener las parciales, porque vamos a hacer parciales. Porque equivale al 40% de todo el año. Aquí sí hubo una modificación. El examen final equivalía a un 60% y ahora el examen final equivale a un 40%. ¿Por qué ahora vale 40% y ya no más 60%? Porque se creó las tareas académicas que equivalen a un 20%. ¿Pero qué son las tareas académicas? Son las tareas que vamos a colocar para que ustedes puedan hacer tareas, cuestionarios, ¿verdad? Eso nosotros vamos a corregir y a través de eso vamos a darle un puntaje. Y dándole un puntaje, no piensen que eso le perjudica, eso le ayuda a llegar al 100%, ¿sí? También hubo unos cambios también en esta parte, porque la duración era de 4 horas semanales, o sea, 2 clases por semana. Ahora son 3 clases por semana, 6 horas semanales. Prerequisito, tuvieron que pasar fisiología para estar dando ahora la clase, entonces es de más ya hablar de eso. Le va a permitir, si pasan el año, dar semiología quirúrgica. Y acá hay otra modificación. El tipo de examen ya no será más escrito, será a través de la plataforma de la Universidad del Pacífico, ¿verdad? Donde vamos a hacer, no se preocupen de que no es que, vamos a rendir vamos a decir tal fecha. No es que ese día no vamos a hacer, vamos a estar practicando, como le dije, terminamos y posiblemente vamos a tener una entrega. Y la entrega es para acostumbrarnos de cómo va a ser, porque esto es una enseñanza mutua. Tenemos que ver cómo llegarle, cómo hacer un examen correctamente y ustedes también vamos a ver cómo responden a este examen. La literatura base siempre es Michan y Mariano Jiménez, libros argentinos, ¿sí? No se preocupen si por si acaso ustedes no cuentan con este libro, porque ahora mismo en la plataforma yo ya les alcé lo que sería el capítulo de hoy. O sea, ustedes pueden estudiar de la computadora, pueden imprimir, pueden marcar, pueden tener consigo, ¿verdad? Porque cada contenido que nosotros estemos dando vamos a estar alzando, ya sea de Mariano Jiménez, ya sea de Michan o ya sea de las bibliografías complementarias. Es decir, Savington Short, que son libros norteamericanos muy buenos, con extenso contenido, pero son libros que básicamente es más el tratamiento. ¿Pero por qué ponemos acá? Porque queremos que ustedes salgan con un conocimiento actualizado, ¿sí? Que ustedes lleguen al quinto o al cuarto año y no les asuste un cambio impresionante de una clasificación, por ejemplo. Ustedes van a tener el conocimiento de clasificaciones actualizadas. Ustedes van a conocer
Tal vez al comienzo digan, ¿para qué veo toda esta clasificación? ¿O para qué para facilitarle el quinto año? Díaz Escobar es semiología quirúrgica, pero algunas cosas vamos a tomar del mismo. ¿Por qué? Porque hay patologías que no puedo pasar inadvertido una semiología, porque da el diagnóstico, da el sello de la enfermedad. Artículos científicos, utilizamos el Cielo, PubMed, Cochrane. No se preocupen con eso porque nosotros vamos a estar alzando en la plataforma para que ustedes puedan descargar, tener el contenido. O sea, si por si acaso no está en el libro o va a estar en la plataforma, aparte de estarlo el libro también ahí, va a estar también contenidos si es que agregamos. Antes que nada, vamos a dar un pequeño repaso, ¿verdad? De lo que fue dar un pequeño repaso de lo que era la clase antes de la pandemia, ¿verdad? Donde en la clase antes de la pandemia dimos lo que era la patología de tórax. En la patología del tórax es la vía respiratoria, ¿sí? Hay una inferior y una superior. En la superior tenemos la lesión laringotraqueal post-intubación o post-traqueostomía. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una lesión en la tráquea o la laringe, pero es posterior a qué? Una intubación o una traqueostomía. Se tuvo que introducir un tubo a través de la orotraqueal, a través de la boca hasta la tráquea, o se tuvo que hacer un procedimiento quirúrgico, cortar la piel, divulsionar el músculo, llegar a la tráquea, abrir la tráquea, colocar esta cánula de traqueostomía. Claro que para hablar de lesión laringotraqueal, tienen que quitarse ese tubo para que aparezca la sintomatología, o sea, la clínica, ¿sí? Pero es básicamente eso. ¿Y qué es lo que es, o cuál es el concepto de lo que es la lesión laringotraqueal post-intubación o post-traqueostomía? El concepto, si ustedes se acuerdan, era una lesión inflamatoria necrotizante estenosante. Si yo les digo así, no se entendió nada. O sea, vamos a tener que memorizar esto. Lesión inflamatoria necrótica estenosante. No. Mi objetivo no es que ustedes memoricen. Mi objetivo es que ustedes entiendan. Porque la memoria se pierde. Yo ahora mismo puedo memorizar todo el libro, rendir un 100%, preguntan algo de lo que decía en la primera pregunta y no voy a saber responder. Porque la memoria se pierde. Entonces vamos a entender para aprender. ¿Y cómo puedo aprender el concepto? A través de la patogenia. ¿Cuál es la patogenia? Habla de movilización, contacto, balón insuflable. ¿Cuál es la movilización? El tubo dentro de la tráquea, como estamos viendo acá, el tubo dentro de la tráquea, cuando se moviliza, para movilizarle al paciente, para poder higienizarle, para poder llevarle a un estudio, para evitar que tenga una lesión como una escara, entonces le movilizamos al paciente. Y al movilizarle el tubo también. O en todo caso, puede ser que durante la respiración, por más de que está haciendo por un respirador, se mueve el tubo. ¿Qué ocasiona eso? Produce unas laceraciones, unas pequeñas heridas en la mucosa de la tráquea. ¿Y cómo va a reaccionar el cuerpo ante una pequeña lesión? ¿Vale? Va a producir esto, inflamación. O sea, si yo tengo una agresión, yo voy a responder a esa agresión con una inflamación. Va a irse mi célula inflamatoria, van a atacar ahí y todo proceso donde va un ataque o todo eso va a producir destrucción. Y la destrucción nosotros entendemos como necrosis. Segundo punto del concepto. Cuando hay necrosis, queda un desierto, una destrucción. Entonces el cuerpo es tan inteligente que va a reemplazar eso ¿con qué? Un tejido fibroso. Y el tejido fibroso es lo que lleva a la estenosis. O sea, va a disminuir el calibre de la tráquea. El otro de la patogenia es el contacto. ¿Se acuerdan que la tráquea, por anatomía, no es bien central? Pero a nivel del tórax, ¿verdad? Donde nace el callado de la aorta, le empuja hacia la derecha la tráquea.
Entonces, a ese nivel, cuando le empuja a la tráquea al lado derecho, hace con que el tubo quede en contacto directo con la pared anterior de la tráquea. Cuando hay un contacto directo de la pared, con la pared de la tráquea, va a disminuir el flujo sanguíneo. ¿Cómo podemos entender eso? Ahora empezamos la clase, ¿verdad? Pero si por si acaso ustedes estaban dando una clase antes de esta, ustedes estuvieron sentados, acostados o como sea. Llegó un cierto tiempo que le estaban doliendo ya la región glútea. Ya estaban sintiendo una molestia. ¿Por qué? Porque el músculo está comprimido y al estar comprimido llega menos flujo sanguíneo. ¿Y qué yo hago? Voy a cambiarme de posición. Entonces al cambiarme de posición llega otra vez flujo sanguíneo y me pasa el dolor. Pero ¿qué pasa con la tráquea? Hay una compresión, disminuye el flujo sanguíneo, puede ser hasta que tenga dolor, pero yo no voy a poder movilizar el tubo para que mejore. Entonces, ¿qué ocasiona? Esa isquemia lleva a una muerte y la muerte lleva otra vez al concepto básico, necrosis. Y la necrosis lleva al acúmulo de fibrina, estenosante. Y el último, que es el más importante, cuando hablamos de la patogenia más importante o la principal, está el balón insuflable. Por algo está en mayúscula acá, balón insuflable. El balón insuflable es lo que ustedes ven acá y es lo que ustedes ven acá. Es esto el balón insuflable. ¿Por qué el principal? Si nosotros hablamos que en el contacto hay un contacto directo con la pared anterior de la tráquea, ahora hay un contacto general en el diámetro completo de la tráquea. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá, este balón compromete todo la tráquea. Entonces, al insuflar el balón, para poder sostener, porque si no tiene ese balón va a salir el tubo, ya sea de esta manera o ya sea de esta manera, el tubo va a salir. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Produce una compresión de todo el diámetro de la tráquea. Y esa compresión de todo el diámetro de la tráquea, cuando es muy prolongado, causa isquemia. Y esa isquemia lleva a necrosis. Y esa necrosis lleva a la estenosis. O sea, cuando el otro era tan solo la pared anterior, este es la totalidad de la tráquea. ¿Sí? Por eso es el principal, el balón insuflable. ¿Bien? ¿Cómo puedo diagnosticar? Se diagnostica por clínica y por examen de imagen. La clínica más bien es una sospecha. Vamos a ver muchos casos de esta lesión laringotraqueal. ¿Por qué? Porque los pacientes ahora con COVID se intuban. La mayoría están intubados, están en terapia y todo más. Algunos inclusive no, ¿verdad? Pero la mayoría entra a lo que sería respirador y todo más. ¿Qué pasa? Estaba intubado, tuvo una lesión, se le extubó, o sea, se le quitó el tubo, luego pasa a una sala donde queda en observación. El paciente respira bien, no se siente más mal. Entonces, ¿qué se dice? Que se vaya a la casa a completar su cuarentena. Cuando completa su cuarentena, le sale PCR negativo, ya está curado, ¿verdad? ¿Qué él decide? Bueno, mucho tiempo hace que yo estoy en mi casa, acá encerrado, y yo sé que se puede agendar por el celular, ¿verdad? Puedo agendar irme a la plaza a caminar o a ir a trotar, porque yo hacía deporte y ahora estoy parado. Yo quiero hacer un deporte, estoy encerrado, me desespera, ¿verdad? Entonces él decide agendar, se va a la plaza y cuando comienza a trotar, empieza a tener dificultad respiratoria, lo que se llama disnea. Pero esta es una disnea de esfuerzo, dice el libro. ¿Por qué? Porque cuando él no estaba haciendo ninguna actividad, él no tenía disnea. Pero cuando empezó a hacer una actividad, la demanda de oxígeno fue mayor, entonces apareció la disnea. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? El libro menciona que el compromiso de 2/3 del diámetro de la tráquea pasa inadvertido, o sea, asintomático, toda vez que no haga un esfuerzo. ¿Por qué? Porque la demanda de oxígeno es menor. Ahora bien, cuando yo comienzo a demandar más, porque tengo que, vamos a decir así, llegar oxígeno, oxigenar a los músculos que estoy utilizando, oxigenar a mi cerebro, entonces la demanda es mayor. Y cuando la demanda es mayor, aparece la sintomatología, o sea, la dificultad respiratoria que le llamamos disnea de esfuerzo. Como estamos diciendo que el calibre de la tráquea está comprometida, la entrada de aire hace barullo y a eso se le llama estridor. ¿Qué es lo que es el estridor?
esa entrada dificultosa del aire. Eso es el estridor. Y lo interesante de esto es que el paciente ahora está súper mal. Todo el mundo se desespera, vamos a llevarle al hospital, le llevan al hospital y el paciente está así. Está tranquilo. Y ahí, ¿qué te pasó? No pude respirar, doctor. Tenía un barullo raro cuando respiraba, ¿verdad? Pero ahora él está bien. ¿Por qué? Porque estuvo en reposo. Y al estar en reposo, la demanda de oxígeno es menor, entonces el paciente no tiene síntomas. ¿Cómo yo puedo descubrir si no tiene un signo o un síntoma que me ponga el sello de que es una enfermedad laringotraqueal? Ahí ustedes me dicen, pero doctor, el paciente fue intubado, el paciente fue traqueostomizado, perfecto, pero hay otras patologías también que pueden ocasionar eso. Y ahí me voy a los estudios por imagen. Y uno de ellos es la tomografía. No le digo la radiografía porque la radiografía no me va a servir para nada, pero la tomografía sí. Son múltiples cortes pequeñitos que me va a permitir ver la tráquea. No les puse una tráquea normal, ¿por qué? Porque eso ya les había explicado en la clase, entonces me fui más bien, como es de repaso, mostrarle lo patológico, ¿sí? Estamos viendo la tráquea donde su luz está anormal, o sea, está con bordes irregulares. Esto que ustedes están viendo, hipodenso, o sea, bien negro, es la luz. Y esto que ustedes están viendo acá, hipodenso, una imagen más gris, eso es la fibrosis. Y acá entonces nosotros vemos que hay un compromiso no tan importante del calibre de la tráquea, pero hay un compromiso de la tráquea, o sea, hay una fibrosis. Ahora bien, yo puedo decir, tengo una lesión laringotraqueal post-intubación o post-traqueostomía. El paciente fue intubado o fue traqueostomizado. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo decir que, compromete el tercio distal de la laringe. No, compromete el tercio proximal de la tráquea. No, compromete tantos. No. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto son múltiples cortes. Pero por más que yo esté pasando, yo no puedo determinar exactamente tantos centímetros o tanto compromiso. ¿Y qué es lo que me sirve más para eso? Me sirve la fibrobroncoscopía. Le puse un video acá de la fibrobroncoscopía. La broncoscopía es una endoscopía de las vías respiratorias. Acá ven la luz, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la carina traqueal y ahora va a entrar en el bronquio derecho. O sea, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo justamente la luz de un bronquio. Y si acá había compromiso o veíamos la estenosis, yo podía determinar la extensión de la estenosis. Yo podía ver el compromiso de la mucosa. Yo podía ver si había, aparte de esta estenosis, una infección. Puede, como está dificultando ese calibre, ¿verdad? Puede haber también una colección purulenta. Yo puedo tomar biopsia, yo puedo lavar, yo puedo eliminar, inclusive voy a meterme un poco más, ¿verdad? Y voy a hablar un poco del tratamiento. Yo puedo tratar también. O sea, yo puedo meter un balón insuflable y ese balón inflar dentro de donde está la estenosis y romper la fibrosis. Y al romper la fibrosis, le vuelvo a mejorar lo que sería el calibre. De una vez no voy a abrir todo, pero voy a irme lentamente, progresivamente, hasta tener una mejoría buena, ¿verdad? Bueno. Continuando. Para romper essas fibroses com o balão, necessita anestesia? Sí, anestesia general. Claro, general. Todo Vale. para hacer un procedimiento endoscópico tiene que tener anestesia general o sedación. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar dormido para que yo pueda meter un endoscopio y pueda hacer tranquilo el procedimiento. No le Vale, professor. existen endoscopías digestivas que no se pueden hacer con un anestésico local, por ejemplo. Pero es muy desagradable para el paciente. Se puede hacer, pero mejor es no recomendable. Ok, Continuando gracias. con lo que serían las patologías de tórax, hablamos también de la pleura. La pleura tenemos la pleura visceral, la pleura parietal. La visceral que está pegada a la víscera. ¿Quién es la víscera? El pulmón. Y la parietal que está pegada a la pared, o sea, la pared del tórax, el diafragma y parte lateral del corazón. ¿Sí? O sea, estamos en la pleura parietal.
Entre los dos existe un espacio virtual que se llama cavidad pleural. ¿Por qué virtual? Porque dentro de todo no es que se estudie tanto sobre la cavidad pleural, pero tiene una pequeña cantidad de líquido. Hay que tener en cuenta de que va entre 5 a 15 cc aproximadamente. ¿Para qué ese líquido? Para que las pleuras no se peguen y de esa manera se pueda expandir y colapsar el pulmón. Expandir, colapsar. Ahora bien, si esa cavidad pleural comienza a tener aire, nosotros le llamamos neumotórax. Entonces, neumoaire. Tórax dentro del tórax. Neumoaire dentro de ¿dónde? Tórax. Y el otro es derrame pleural. O sea, si en vez de aire hay mucho líquido, le llamamos derrame pleural. Aire, neumo. Líquido, derrame pleural. Ahora, el neumotórax puede ser un neumotórax traumático. No me voy a meter a explicar neumotórax traumático, ¿por qué? Porque eso vamos a darlo cuando demos lo que sería trauma de tórax, más adelante en las clases de trauma. Pero nosotros vimos lo que fue el neumotórax espontáneo. El neumotórax espontáneo es la presencia de aire dentro de la cavidad pleural de causa casual, espontáneo. Inclusive el libro habla de que es sin ninguna causa. O sea, el paciente estaba acostado, de repente se despierta con un poco de dificultad respiratoria, neumotórax espontáneo. O puede ser también de que el paciente esté tosiendo y de repente neumotórax espontáneo. O puede ser que el paciente vomitó y tenga un neumotórax espontáneo. O sea, pero este neumotórax espontáneo puede ser de dos tipos, simple y sintomático. En el neumotórax simple es aquel paciente joven, 20 años de edad, sin ninguna patología pulmonar, ¿verdad? Donde está expandiendo bien el pulmón. Entonces, ¿qué pasa? El pulmón, ¿verdad? Por más de que tenga un neumotórax, ¿qué es lo que ocasiona este neumotórax? Una ruptura de una bulla enfisematosa o bulla subpleural. Esto es una bulla subpleural, esperar que aparezca, que es más bien que un acúmulo de aire entre la pleura visceral y el parénquima. Ahora, cuando esta bulla se rompe, ¿qué pasa? Pasa el aire en la cavidad pleural y luego colapsa nuestro pulmón. A eso le llamamos neumotórax simple. ¿Por qué le llamamos neumotórax simple? Porque un paciente que tenga un neumotórax simple puede pasar sin ningún síntoma. Como a mí me gusta decir, cuando hay un neumotórax simple, por más de que este pulmón esté apretado, el pulmón contralateral trabaja el doble. Es decir, acá está comprometido, este trabaja el doble, entonces compensa. ¿Sí? Y pasa sin síntomas. ¿Está bien el paciente? Más fácil para recordarse siempre lo que sería un neumotórax simple es hacerse una historia siempre donde, por ejemplo, un paciente que tenga una hernia, se va a operar de una hernia, es un tratamiento programado. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que completar mis estudios. Y un estudio que se le pide es una radiografía de tórax. El paciente se va, no tiene ninguna sintomatología, está súper bien. Se hace una radiografía de tórax y el radiólogo, el imagenólogo ve. Y ahí le pregunta ya, ¿qué tal será? ¿No te cuesta respirar? No. ¿No estás tosiendo? No. ¿No te duele el pecho? No. ¿No querés llevarle esta radiografía a tu médico? Entonces él le lleva a su médico y su médico se asusta también. ¿Te cuesta respirar? No. ¿Te duele? No. Entonces no. ¿Qué está pasando? Tiene una motora simple. El pulmón contralateral está trabajando el doble, entonces compensa la afectación del pulmón derecho. Vamos a decir, en el caso que haya compromiso derecho, todo el izquierdo trabaja el doble. Y así sucesivamente. Entonces puede pasar inadvertido. ¿Por qué eso pasa? Porque el pulmón es sano, no tiene patología. Ahora bien, el neumotórax sintomático, que es el otro, es aquel paciente ya de edad, séptima década de la vida, con patologías pulmonares. Es decir, puede tener una tuberculosis, puede tener un EPOC, puede tener una neumonía. Entonces ya hay una enfermedad pulmonar. Que si comienza a tener un neumotórax, por más pequeño que sea el lado derecho, el lado izquierdo ya está fallando. Entonces no trabaja el doble y el paciente tiene síntomas. Por eso a mí me gusta siempre dejar el neumotórax sintomático. Recordar siempre, neumotórax sintomático
patológica, o sea, hay patología pulmonar y eso tiene síntomas. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué les puse esta imagen? Porque esta imagen muestra la entrada de aire a través de los bronquios, bronquiolos y luego alveolo y pasa a la cavidad pleural, a través del parénquima a la cavidad pleural. Y se va acumulando aire, se va acumulando aire. ¿Qué pasa? Que este aire en sí, que ya entró en la cavidad pleural, no sale. Y va aumentando la presión, comprimiendo el pulmón. Y cuando estas presiones se igualan a lo que sería la presión atmosférica, que es cero, o sea, el tórax tiene una presión cero, y la cavidad, o sea, la atmósfera tiene cero, no entra y no sale aire. Y si no entra y no sale aire, entonces comienza a comprimir tanto que desvía nuestro mediastino y le llamamos inclusive de neumotórax hipertensivo. Le voy a estar hablando inclusive en una imagen. Como diagnóstico, clínica, el dolor. Es un dolor que acá la imagen dice, ay, mi corazón. O sea, le duele el corazón. ¿Por qué digo eso? Porque el paciente cuando tiene dolor en el tórax, lo primero que piensa es el corazón. Parece que solo el tórax tiene corazón, ¿verdad? Sin embargo, el dolor es lateral y anterior. El paciente tiene dolor lateral y anterior. Aparte del dolor lateral y anterior, tiene esto, dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria se debe a que está comprimiendo el pulmón no se expande, entonces, ¿qué pasa? Respira mal, tiene disnea. ¿Qué pasa? Que ahora ya no es más disnea de esfuerzo, es disnea en reposo. El paciente está con dificultad para respirar. Importante. Ahora bien, ¿cómo diagnostico? Mucho en lo que sería la semiología, pero una cosa que me ayuda muchísimo para poder diferenciar si esto es líquido, es aire, en la semiología, pero eso van a dar más en cuarto año, más detallado. Entonces me voy a la imagen. Y en la imagen, sin embargo, yo veo esto, una radiografía de tórax de pie. Y vemos esta imagen que es negro. Negro nosotros le llamamos radiolúcido. Es bien negro, o sea, me está diciendo hay aire. ¿Por qué yo sé que es aire? Porque si yo miro esta parte donde no está el paciente, es aire negro. Pero ¿qué pasa? Acá es totalmente negro. Y sin embargo, si miran acá, parece que está sucio la imagen. A esto se le llama tramas vasculares. O sea, si hay tramas vasculares, eso es pulmón. Y acá, sin embargo, no tenemos. ¿Por qué acá no tenemos? Porque acá está nuestro pulmón. Ven que acá sí está sucio. Acá no está sucio. Acá está sucio. Entonces acá está nuestro pulmón. ¿Qué está pasando entonces con nuestro pulmón? Hay aire y ese aire empuja al pulmón, pero hay que tener en cuenta, el aire es uniforme, o sea, va a empujar lateral. Si yo hago acá, hay aire. Si yo toco acá en el medio, hay aire. Si yo arriba, hay aire. O sea, hay todo aire y va comprimiendo uniformemente lateral. Ahora yo puedo decir, este es un neumotórax. Perfecto, yo puedo decir, es un neumotórax. Pero ¿qué pasa? Yo sé que existe una clasificación. ¿Cómo yo puedo hacer esa clasificación? Creando una línea imaginaria hemiclavicular. Entonces, la línea hemiclavicular, todo aquel que aparezca por fuera de la línea hemiclavicular, o sea, este parénquima, entonces se llama grado 1. Todo aquel que aparezca en la línea hemiclavicular, la llamamos grado 2. Y todo aquel que aparezca por dentro de la línea hemiclavicular, la llamamos grado 3. ¿Sí? O sea, ahora ya puedo decir, es un neumotórax grado 3. Pero ¿qué pasa cuando es? Lo ideal sería que nadie vea un neumotórax grado 3 por radiografía. ¿Por qué? Porque si ustedes miran bien acá, se ve el pulmón que está bien apretado y ven esta imagen acá, cilíndrica, radio, si es negro, es radio lúcida, que tiene una bifurcación que corresponde a la tráquea, que se está desplazando, se va totalmente a la derecha, lo que me está diciendo que hay un desplazamiento del mediastino. O sea, es tanta la presión que está desplazando, comprimiendo. Acá ustedes no ven el corazón. ¿Dónde está el corazón? ¿Por qué? Porque el corazón se está yéndose al otro lado. Está comprimiendo el pulmón contralateral.
Eso le llamamos neumotor hipertensivo. Y el neumotor hipertensivo puede matarle. ¿Por qué? Porque al desplazar el mediastino, hace con que los grandes vasos se acoden. Y al acodarse, no llega sangre, no se va sangre, entonces infarta. ¿Sí? Y el paciente se muere. Por eso le dije, ver esta radiografía, lo ideal sería nunca ver, ¿verdad? Si quieren, hasta un grado 2 se puede ver, pero grado 3, algo está pasando. El derrame pleural. Líquido en la cavidad pleural. Este líquido en la cavidad pleural puede ser agua. Le llamamos hidrotórax. Hidro, agua. Tórax. Hidro, agua en el tórax. Puede ser sangre. Hemotórax. O puede ser linfa. Kilotórax. Ahora bien, cualquier derrame le llamamos hidrotórax. Cuando tenemos un antecedente de un trauma, o sea, se accidentó, hubo una lesión del tórax y vemos líquido, hemotórax. Cuando tenemos una agresión importante, inclusive ya tenemos una punción, sale líquido medio grumoso, puede ser un kilotórax. Pero en un primer instante todos son hidrotórax, o sea, agua en el tórax. Cuando sospecho, por la clínica de nuevo. Pero ahora aparece escúbido. ¿Por qué aparece escúbido? Porque escúbido está tocando en la región tóraco-abdominal. No está tocando el tórax, él está tocando en la región tóraco-abdominal. ¿Por qué eso? Porque el dolor que ocasiona el derrame pleural se llama dolor pleurítico. Puntada de costado, ese dolor se va hacia abajo o irradia, como sería en términos médicos, al hipocondrio o al abdomen superior. Entonces, si el dolor es puntada de costado y aparece en el hipocondrio derecho, se puede pensar en una colecistitis aguda, diagnóstico diferencial. O puede ser el lado izquierdo y comprometer el hipocondrio izquierdo y pensarse en una pancreatitis. Por eso escúbido está tocando en la región tóraco-abdominal y no el tórax como tal. Inclusive algunos libros dicen de que, el Seviston, mejor dicho, dice que cuando va aumentando la cantidad de líquido disminuye el dolor. ¿Por qué? Porque en realidad el líquido lo que irrita es las terminaciones, o sea, la inervación intercostal. Cuando va aumentando, separa la pleura visceral de la parietal y eso disminuye, no es que desaparece, disminuye el dolor. Tiene tos seca. La tos seca es un mecanismo de defensa del tórax. ¿Por qué? Cuando tenemos un proceso inflamatorio, el cuerpo sabe, tengo que eliminar, algo me está molestando acá. ¿Cómo puedo eliminar? Con una tos. ¿Qué es lo que es la tos? Una expulsión brusca del aire de las vías respiratorias inferior al superior. Eso es tos. Entre una vía entreabierta, dice también así la semiología, ¿verdad? O sea, es la salida brusca, pero una tos seca. Acá ven que la imagen tose y es seco. A nadie no le mojó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si algo, algún líquido, algo estaba en el bronquio, en el alveolo, en los bronquiolos, entonces sí iba a salir secreción. Pero en el caso de esto, está fuera de lo que sería el pulmón, está fuera de los alveolos, está fuera de los bronquios. Entonces lo que está haciendo es irritar nomás. Y cuando tose, nada. O sea, una tos seca. Ahora, tiene dificultad respiratoria. Todo aquel que comprime el pulmón tiene dificultad respiratoria. El líquido comprime también el pulmón no se expande, entonces tiene dificultad respiratoria. ¿Sí? No me voy a meter otra vez, digo, con respecto a lo que sería la semiología, pero sí les voy a decir algo. Cuando hablamos de derrame pleural, tenemos que tener en cuenta que no es la cantidad lo que produce sintomatología, sino que más bien la velocidad. Eso dice el libro. Y ahí tenemos que entender, ¿cómo así? La cantidad no es, sino que es la velocidad. Si tenemos un cuadrado y en ese cuadrado le tenemos una persona y comenzamos a cargar agua lentamente, ¿qué va a hacer la persona? Se va a comenzar a adaptar. Se va a llenar el pie, va a estar todavía tranquilo, va a llenarse a nivel de la cintura, un poco más arriba, entonces va a extender el cuello hasta que después va a flotar. Y va a aguantar.
Sin embargo, si yo le meto en un cuadrado a una persona y cargo de una vez, no le va a dar ni tiempo para irse a la superficie y entonces se va a ahogar. La misma cosa pasa cuando la producción es demasiado rápida, la sintomatología es más grave. Cuando la producción es lento, el pulmón contralateral trabaja el doble y también la zona que no está comprometida por agua trabaja el doble. Entonces el paciente responde mejor, o sea, tolera mejor, ¿sí? ¿Cómo confirmar la radiografía de tórax de nuevo? Ahora bien, el líquido cae, el aire sube. Entonces acá vemos que el líquido está en la parte baja. Yo sé que esto es líquido porque es una imagen radio opaca. Aparte de eso, veo que este líquido, o sea que esta imagen, no me deja ver el corazón. Acá estamos viendo la silueta del corazón, acá no vemos. Este líquido no me permite ver el seno costofrénico. Seno costofrénico es costo, costilla, freno, diafragma. No veo. Y aparte de eso, inclusive, puedo tener lo que se llama la línea de Damoiseau, que era un francés lo que descubrió. Básicamente, decir así, la línea de Damoiseau es una concavidad superior ascendente lateral, medio complicado recordar eso todo, ¿verdad? Pero sí podemos entender que es como un vaso. Ven que cuando se vaya cargando este vaso, tiene olas. Se va moviendo el agua, acá para allá. Entonces piensen que el tórax es como un vaso. Se mueve y el agua hace una ola. Y esa es la línea de Damoiseau. Se mueve y hace una ola ascendente lateral, ¿verdad? Entonces esa es la línea de Damoiseau. ¿Pero por qué les puso un vaso? ¿Para que tengan sed? No. Sino que les puse este vaso para que tengan en cuenta que el agua va de abajo para arriba, de abajo para arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que ven que acá el vaso se está cargando y desde la hacia arriba, o sea, como esto. Es una radiografía de tórax de pie. Entonces vemos que acá tenemos líquido. Ya puedo decir, es un hidrotórax o un derrame pleural. Perfecto. Pero todo tiene una clasificación. ¿Cómo le clasifico? Trazo una línea imaginaria en el cuarto espacio intercostal y otra línea imaginaria en el segundo espacio intercostal. Todo aquel que quede por debajo del cuarto es grado 1. Todo aquel que quede entre el segundo y el cuarto es grado 2. Y todo aquel que quede por encima es grado 3. O sea, se va aumentando hasta arriba. Líquido de abajo para arriba. Otro estudio que se puede pedir, que ayuda mucho, es la ecopleura. La ecopleura, que en el Brasil se dice ultrasonografía pleural, ¿verdad? O ultrason. ¿Qué es esto? ¿Por qué se le pide? Justamente esto sería lo ideal, hacer una ecografía, ver el líquido y punzar bajo ecografía, ideal. O que me haga una ecografía y me marque dónde es lo que está el líquido y me voy a punzar. Pero la ecografía no solo sirve para decir, este es líquido y voy a punzar, no. Sino que algunas veces la cantidad de líquido es muy poca. O sea, es pequeña la cantidad. Para ver así anteriormente en una radiografía postero anterior, entonces tiene que haber un 200, 300 ml aproximadamente. Pero si tenía un 150, posiblemente estaba a nivel de seno costofrénico. ¿Y cómo yo sé si esto es líquido, si no es una condensación, una neumonía? El estudio sería por la ecografía. La ecografía me va a decir, no, esta es una imagen de una condensación. No, esta es una imagen anecoica, o sea, es líquido. ¿Ah? Ahora bien, ¿para qué yo punzo? Yo punzo para esto, para saber la macroscopía. Es decir, yo me voy punzo, aspiro, sale pus, tengo un empiema o un piotórax. Ya está el diagnóstico, terminó. Me voy punzo, sale sangre, no, tengo un hemotórax, terminó. Me voy punzo, sale como un líquido grumoso, entonces tengo un quilotórax. Ahora, el problema es cuando yo punzo y sale este líquido. Un líquido clarito, un líquido que no es sangre, un líquido que no es grasa, un líquido que no es pus. Entonces, ¿qué pasa? Es un líquido. Es un líquido normal. ¿Qué voy a pedirle? Voy a pedirle físico-químico, estudio físico-químico. Físico-químico, el criterio de Light.
¿Por qué le pedimos criterio de Light? Para saber si no es un transudado o es un exudado. ¿Qué era transudado? Patologías médicas, alteraciones hidrosalinas causan transudado. O sea, una insuficiencia cardíaca, un síndrome nefrótico, una insuficiencia renal, una cirrosis hepática. Eso causa un transudado, una hipogluminemia. Transudado generalmente es bilateral, porque es acúmulo de líquido por una patología médica, o sea, es bilateral. Como estamos en transudado, no hay inflamación, por ende no hay vasodilatación, por ende no hay proteína. Cuando hablamos de exudado, hay un proceso inflamatorio. Y el proceso inflamatorio produce vasodilatación. Cuando hay una vasodilatación, hay un aumento de la permeabilidad capilar. El aumento de la permeabilidad capilar sale extravasación de proteínas. La salida de proteínas, recordemos lo que sería el año pasado, o sea, segundo año, la salida de proteínas tiene una presión que se llama colética, lleva consigo agua. Y ahí está el exudado. Tenemos un proceso inflamatorio, vasodilatación, aumento de la permeabilidad, salida de proteína, con ego agua. ¿Por qué hacemos eso? Porque ahí tenemos que hacer la relación LDH, pleural y suero. Quitamos la sangre, dividimos en lo que sería plasma, celularidad, tomamos el LDH de ese líquido plasmático, el LDH del líquido pleural, dividimos y si sale menos de 0,6 en transudado. Si sale más de 0,6, entonces es un exudado. La misma cosa la proteína. Si sale menos de 0,5, quiere decir no hay proteína. Hay mucha proteína, es un exudado. Pero ¿por qué solo el LDH está acá? Porque el LDH, si estudiamos un líquido pleural de una persona que no tenga nada, ni patología médica, ni patologías que puedan inflamatorias, vamos a tener LDH. El líquido pleural tiene LDH, pero en valores bajos, no altos. Entonces, si es 2/3, el límite superior normal del LDH de sangre, estamos ante o menos de 200, entonces estamos ante un transudado. Si es mayor a 200, 2/3, entonces estamos ante un exudado. ¿Por qué se tiene que saber si es un exudado o un transudado? Porque ahí depende del tratamiento, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo un exudado, el exudado, esto me voy a meter un poquitito más adelante, que sería, si yo por ejemplo tengo un exudado, puede ser también por causa médica o puede ser que no haga falta tocar ese líquido. En caso que sea una neoplasia, tiene un exudado. En caso que tenga una pancreatitis, tiene un exudado. En caso que tenga un infarto crónico, puede tener un exudado. Entonces, ¿qué yo hago? Estudio microscópicamente. Al estudiar microscópicamente, yo le pido pH, le pido glucosa, le pido triglicérido, le pido hematíes y le pido amilasa. El pH y la glucosa voy a dejar para más adelante. El triglicérido le pido ¿por qué? Porque estoy pensando en un kilotórax. Si el triglicérido sale mayor a 100 o 150, es un kilotórax. Hematíes, ¿por qué le pido? Porque si yo me voy punzo, sale un líquido cero hemático, es decir, un líquido de carne lavada, ¿verdad? Cuando lavamos la carne se queda un líquido, ¿verdad? Mezclado así, agua con un poco de sangre, o sea, es medio rosado. ¿Qué pasa? Que yo no sé si esto es sangre pura o no es sangre. Entonces, ¿qué le pido? El número de células rojas. Si sale mayor a 10.000, yo estoy ante un seromático. Si sale mayor a 100.000, yo estoy ante sangre. Pero ¿qué es lo que es el seromático? El seromático es cuando yo, por ejemplo, estoy haciendo un procedimiento y lesiono una fibra muscular y tuvo un sangradito pequeño. Es propiamente de la técnica, ¿sí? No todo es perfecto. Y la amilasa es cuando, por ejemplo, tenemos una pancreatitis, eso inflama, vamos a estudiarlo cuando tenemos pancreatitis que causa un derrame pleural. Puede tener un poco de amilasa, o puede tener que tener un pseudoquiste pancreático y se al tórax y tiene amilasa elevado. ¿Sí? Entonces también por eso estudiamos. Ahora le voy a hacer una preguntita.
En el chat le mandé otra vez un link. Quiero que contesten. No llegó el link, profe. ¿No llegó? Me mandaron. ¿Será? Entonces, Gracias. Bueno. Y que la mayoría respondió hidrotórax. Y el segundo más respondido fue hidrotórax. Para los que dijeron que hidrotórax, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Básicamente miraron, vieron esa imagen